como les mencionaba, vamos con la charla del doctor Edgardo Sepúlveda, que se titula Nuestra experiencia en la contingencia. El doctor Edgardo es biólogo por la Facultad de Ciencias y doctor en Ciencias Biomédicas por el Centro de Ciencias Genómicas, ambos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó puestos postdoctorales en la Universidad de Tübingen y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, y actualmente dirige el grupo asociado Max Planck CICESE en microbiología agrícola y transducción de señales en colaboración con el programa de evolución de proteínas del Instituto Max Planck de Biología. Sus intereses de investigación incluyen el descubrimiento y caracterización de reguladores transcripcionales y sus vías de transducción de señales asociadas en bacterias, el aislamiento y caracterización de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal y la estructura de las comunidades microbianas asociadas a suelos agrícolas en Baja California. Así que, pues, ahora le cedo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Es un gusto que podamos platicar de estos temas, ¿no? Entonces, antes de iniciar propiamente con mi plática, quiero hablar de los privilegios. Quiero hablar de los privilegios porque mientras estábamos en plena pandemia, yo podía ver a muchos compañeros bioinformáticos, sobre todo, publicar, trabajar, mientras que yo me estaba sentado en mi sala, ¿no? Un poquito frustrado porque no podíamos hacer absolutamente nada. Y sin embargo, siempre reflexionaba, bueno, pero es que las cosas no son tan malas y las cosas son diferentes para cada persona. Y las cosas son diferentes para cada persona dependiendo de circunstancias que a veces no dependen de nosotros. Y muchos de esos son los privilegios con los que contamos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el privilegio de ser hombre en un país en el que el presidente tiene una versión medieval de los roles de género para las mujeres. Tengo la suerte de tener una familia con la que puedo trabajar en común, con la que tengo metas en común, que tengo papás que no son antivacunas, no me tuve que preocupar por su salud más de lo que me debió haber preocupado. Tengo la suerte también de tener un trabajo que me siguió pagando mi salario, y a pesar de que la directora del CONACYT intentó lastimar mis derechos laborales, tuve la suerte de tener un sindicato que me ayudó a luchar para mantenerlo. Tengo además la suerte de tener una educación que me permitió entender lo que estábamos viviendo, me permitió mantenerme al tanto de las noticias, evolucionar con las noticias, cambiar mi estrategia, cambiar cómo veía yo la vida, dependiendo de cómo se iba moviendo o cuánto íbamos sabiendo más de esta pandemia, ¿no? Tengo la suerte de tener un hijo que tiene 5 años, que no tiene ninguna enfermedad, que fue relativamente fácil para él adaptarse. Tengo compañeras, amigas que tuvieron un hijo durante la pandemia, que que tenían niños de 1 o 2 años que son mucho más complicados de manejar que un niño que ya te entiende, ¿no? Y al que le puedes pedir muchas más cosas que un bebecito, ¿no? Ese es otro. Y tuve suerte. La suerte siempre es una parte importante de todo. No puedo yo decir o recordar una gran catástrofe que me haya sucedido estos 2 años. Al contrario de mucha gente, no tengo pérdidas significativas. Tengo incluso colegas que perdieron alumnos, no fue el caso. Y creo que todos estos privilegios son los que esculpen la historia que yo les voy a contar ahorita. Entonces, no es para que la gente se compare, para que la gente diga, no, hombre, ellos pudieron hacer todo esto, porque cada quien vivió una pandemia distinta y las historias no tienen por qué ser iguales, no tienen por qué ser peores, ni tienen que ser mejores, ¿no? Son nuestras historias y lo importante es que estamos aquí para platicarlas, ¿no? Entonces, así fue como yo estaba terminando el año 2019 y empezando el 2020. Acababa de ir a Alemania, había recibido visitas también de la Sociedad Max Planck, estaba saliendo con mis alumnos de colecta, estábamos trabajando y avanzando muy bien en el laboratorio, habíamos ido a ver ballenas, habíamos salido bastante con la familia, pero poco a poco pues, nos fueron llegando esas noticias de la pandemia, se acercaba poco a poco, empezaron las imágenes de Italia, pero sinceramente, así como Pati, yo juraba que iban a ser 15 días, recordando mi experiencia preboda con la primera pandemia de la gripe porcina y que todo se iba a terminar, ¿no? Ya conforme se acercaba el tiempo, pues nos dimos cuenta que las cosas iban a ser más complicadas y de pronto, ¡pum!, nos llegaron las 2 primeras notificaciones el 13 de marzo sobre las medidas que se iban a tomar debido a la pandemia y el 1 de abril fue cuando ya el Estado mexicano, pues presentó las bases por las cuales nos fuimos todos a nuestra casa, ¿no? Y ya con
panorama puesto, pues permítanme platicarles cómo fue que mis alumnas vivieron su pandemia, ¿no? O al menos académicamente, a nivel personal, evidentemente no estoy tan enterado. Carmen Delgado Ramírez. Carmen Delgado era mi alumna de maestría en codirección con la doctora Rufina Hernández. Ya les platicó Rufina en la mañana qué era lo que ella estaba haciendo. Ella estaba caracterizando microorganismos de control biológico aislados a partir de una solanácea silvestre para aplicarlos como biofertilizantes en solanáceas de interés agrícola, en este caso el tomate. Carmen ya estaba arrancando su trabajo en invernadero cuando nos pegó la pandemia, lo que significa que Carmen tuvo que hacer absolutamente todo solita. Y de hecho yo no tengo fotos de Carmen en el 2020, yo no vi a Carmen en 2020. ¿Okay? Ella tuvo que organizarse, armar sus más de 150 plantas, cuidarlas todos los días, y fue que obtuvo estos resultados interesantísimos, en el que varios de sus aislados, claramente las plantas que fueron inoculadas con estas alcanzan una mayor talla que la planta que no fue inoculada con ninguna planta, con ningún inóculo. ¿Okay? Mostrando claramente que las bacterias que ella había aislado eran promotoras de crecimiento vegetal. Ahora, estas son las imágenes, pero piensen que toda esta información está respaldada por datos cuantitativos, medida del largo del tallo, número de hojas, peso de la raíz, y para eso tuvo que hacer un procesamiento de todos estos tejidos, y lo tuvo que hacer ella todo completamente sola. ¿Ok? Desgraciadamente, este trabajo tan bueno no se pudo presentar en público. El examen de Carmen fue virtual, pero fue muy bueno. Y mi recuerdo del examen de Carmen se convierte en esta foto que me tomé el año pasado, ya con ella, ya en vivo, el día de su evento académico, ¿no? Y nuevamente, pues recordar que este trabajo que hizo Carmen por sí misma, solita trabajando en el invernadero y comunicándose conmigo únicamente por teleconferencia, pues se publicó a finales también a principios del año 2020 en una revista arbitrada, que fue, yo creo que uno de sus grandes logros, ¿no? Entonces, bueno, a Carmen, digamos que ella venía trabajando y de pronto pues llegó la oscuridad o el túnel de la pandemia, ¿no? En el caso de Ana, las cosas fueron completamente diferentes. Ana y yo ya habíamos estado desarrollando su proyecto de maestría, pero ella seguía tomando clases y todavía no había llegado el momento de entrar al laboratorio. Y fue justamente antes de que ella empezara su trabajo experimental que caímos en la pandemia y no pudo empezar a trabajar, ¿no? Lo primero que tuvimos que hacer fue cambiar la estrategia y los objetivos de su tesis, porque ya no íbamos a poder hacer todo lo que planeábamos hacer, porque ya no podíamos hacer todas las visitas, porque en esa época todavía no podíamos salir al campo oficialmente, estaba prohibido, teníamos que pedir un permiso especial, ¿no? Entonces, reestructuramos su proyecto de tesis y lo que Carmen hizo fue aislar bacterias también de la misma planta que Carmen, pero en lugar de hacerlo del suelo que está alrededor de su raíz, lo hizo de las bacterias que logran colonizar el interior de las plantas. Y seleccionó 6 de estas bacterias y junto con 2 de las plantas que Carmen bacterias que ya había identificado, ella también hizo ensayos de promoción de crecimiento. Pero esta vez no nos conformamos nada más con probarlas en tomate. Lo que queríamos saber es si estas bacterias podían tener un efecto en un catálogo mucho más grande de solanáceas de interés agrícola. Entonces, Ana lo que hizo fue aplicar estas 6 bacterias a plantas de berenjena, de tomate, de chile serrano. El tomatillo no se nos dio en esa época, porque tuvimos una plaga de tijeritas que tenían mucho gusto por el tomatillo. Pero bueno, a final de cuentas logró establecer este experimento poniendo 3 diferentes plantas con 6 bacterias diferentes y 8 repeticiones por tratamiento. Nuevamente, con una facilidad enorme, Ana tuvo que cuidar 250 plantas. De Ana sí tengo fotos que no sé, perdón. De Ana sí tuve fotos en la pandemia. Ana sí la pude ver porque ya tenemos autorización para ir. Entonces, durante un año tuve un trabajo muy cercano con Ana para ayudarle a hacer todo este trabajo, aunque la verdad es que ella cargó con el peso principal del proyecto, ¿no? Y bueno, lo que Ana encontró fue algo muy interesante y es que diferentes aislados mostraron que tenían diferentes efectos sobre solanáceas diferentes. Es decir, había algunos aislados que promovían el crecimiento tanto en tomate como en chile en berenjena,
Pero había otros, como este ejemplo que les pongo aquí, en el que vemos claramente diferencias en el tomate y el chile, que las raíces inoculadas de tomate y chile con esta bacteria son notablemente más grandes que las no inoculadas, pero no tenía ningún efecto en la berenjena. ¿Ok? Y tuvimos también otros ejemplos muy interesantes en el que había una bacteria que era muy buena con unas plantas, promovía muy bien su crecimiento, pero a otras plantas les causaba la muerte. ¿Ok? Entonces, esto es fue un hallazgo muy interesante y nos preguntamos, y Ana propuso como conclusión de su tesis que muy probablemente las diferencias en colonización de estos aislados por en las diferentes plantas, pues podrían explicar estos efectos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, de Ana sí tengo fotos, porque a ella sí le estuve dando lata. Aquí la vemos preparando sus macetitas, sus plantitas, cuando hicimos el primer trasplante. Aquí está ella preparando sus inóculos. Además, es una caracterización muy completa de las cepas, que no menciono aquí por falta de tiempo, pero fue mucho el trabajo que ella hizo. Y bueno, afortunadamente, ese trabajo fue recompensado con su defensa de tesis, que afortunadamente se pudo dar ya de forma presencial, con algunos amigos y con su sínodo, pero bueno, sin embargo, yo creo que fue un paso muy adelante, ¿no? Y algo que quiero reforzar mucho es que todo este trabajo lo hizo Ana mientras tenía sus responsabilidades de madre con Diego. Muchas veces Ana tenía que barajar entre el tiempo que podía tener a Diego en la guardería y el tiempo que tenía que cuidar de sus plantas, ¿no? Y bueno, ya me ganó la emoción. Aquí tenemos a Carmen y a Ana, pues celebrando ya su titulación en el evento presencial que tuvimos el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, estas fueron las chicas a las que empecé a tutorar antes de la pandemia y que, bueno, afortunadamente logramos salir adelante con el esfuerzo y la colaboración de todos. Y ahora empezamos con otra chica a la que conocí, ya que había empezado la pandemia. Yo en 2020, a mediados de 2020, de pronto se apareció Jenny. Yo sinceramente creí que no iba a tener estudiantes ese año, no había ni siquiera hecho un intento por buscarlos, pero pues Jenny de alguna forma me encontró, me escribió, y pues empezamos a trabajar juntos, aplicó para la maestría, se quedó y empezamos a desarrollar su proyecto, ¿no? Es muy interesante porque Jenny yo no la conocí hasta después de un año. Toda nuestra relación de tutor-alumno se desarrolló alrededor de una pantalla. Con Jenny yo tenía reuniones semanales, a veces 2 veces a la semana, para hablar tanto de sus clases, de cómo iba en la escuela, cómo se sentía a nivel personal, tratando de no ser muy invasivo de su privacidad. Pero también para ir desarrollando su proyecto de maestría, ¿no? Y muchas horas pasamos revisando su texto, discutiendo, hablando de artículos. Y también aproveché esas grabaciones y creé una biblioteca en la que guardaba todas estas grabaciones de las conferencias que teníamos. Y así Jenny podía regresar después, si se había olvidado de lo que habíamos hablado, pues podía regresar al video de la sesión y podía volver a leer, a escuchar todo lo que hemos hecho para refrescar su cabeza, ¿no? Estas listas de reproducción están en privado, están escondidas, no las vayan a buscar. En mi canal de YouTube solo hay videos de Minecraft que hace mi hijo. Ok, Jenny lo que va a hacer lo que está haciendo ahora como su proyecto de maestría es continuar con el proyecto de Ana. Y lo que vamos a hacer es precisamente probar si las diferencias que vimos en los efectos de las bacterias sobre diferentes plantas están influenciadas por la capacidad de colonizar tanto el suelo como el interior de estas plantas. Para eso escogimos 4 cepas, 2 del proyecto de Ana y 2 del proyecto de Carmen. Las 4 cepas pertenecen al género Pseudomonas, que es una de mis bacterias favoritas. Y lo que vamos a hacer para poder seguir su establecimiento y su relación con estas plantas fue marcarlas con un transposón que les confiere la posibilidad de resistir a un antibiótico, pero también les da la posibilidad de florecer. Jenny a finales del año pasado invirtió muchísimo tiempo estandarizando un protocolo para transformar estas cepas y logró transformar muchas de estas no solo con un solo transposón, sino con varios diferentes tipos de transposones que tienen
fluorescencias de colores distintas y resistencias distintas, y tiene unas fotos padrísimas de sus bacterias fluorescentes, pero yo creo que es un privilegio de ella mostrarlas, y si están interesados en eso, pues los invito a que estén atentos a la presentación de su seminario del departamento, donde seguramente les va a enseñar esas fotos, ¿no? Y bueno, ya que tiene sus cepas listas, recientemente Jenny ha iniciado con sus experimentos. Aquí la vemos cuidando sus plantas de tomate y de chile. Y bueno, yo estoy seguro que en un futuro muy cercano vamos a tener datos muy interesantes para platicarles, para que ella les platique en sus seminarios, ¿no? Posteriormente llegó Jessica Osorio Sánchez. Jessica ya había estado conmigo, había hecho una estancia de verano, en lo que se consideró la generación dorada de estancias, porque todas las chicas que llegaban a ese verano son de muy alta calidad como estudiantes y como personas. Jessica está haciendo su tesis de licenciatura de biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y la está haciendo en codirección conmigo y con Carmen Delgado, que ahorita es estudiante de doctorado en el CICES. Jessica trabaja con una de mis bacterias favoritas, que son las actinobacterias. Las actinobacterias son famosas porque son las que generan la sustancia que da el olor a tierra mojada, pero además porque son las responsables de sintetizar la mayoría de los antibióticos, o muchos de los antibióticos que usamos para tratarnos contra enfermedades. Y así como los antibióticos que estas bacterias producen pueden matar hongos y bacterias que nos hacen daño a nosotros, también pueden matar hongos y bacterias que le hacen daño a las plantas. Es así que esta Jessica está trabajando con esta colección de 6 alados de actinobacterias y está probando el efecto que estas tienen sobre 6 hongos patógenos de la madera de vid y 6 hongos patógenos del tomate. Aquí podemos ver al hongo patógeno de la madera de vid, la Pseudoplodia theobrome, que está creciendo muy feliz en un medio de cultivo en ausencia de una actinobacteria. Y vemos cómo cuando ponemos una actinobacteria a crecer del otro lado de la caja, pues el hongo ya no se ve tan feliz, tiene una coloración negra y roja por acá que indica que el hongo está bajo estrés, y pues claramente se ve que hay una zona en la que el hongo ya no puede avanzar debido a los compuestos, que claramente se ven también aquí rojizos, que está produciendo la bacteria. No solo eso, estamos probando además diferentes efectos que tiene sobre el hongo, tanto los compuestos solubles como los compuestos volátiles que produce la bacteria. Y además estamos identificando algunos fenómenos de comunicación que se dan entre el hongo y la bacteria, que parecen afectar los procesos tanto de ataque como de defensa de los dos organismos, ¿no? Y bueno, con un poco de suerte, Jessie va a seguir siguiendo este proyecto, lo va a seguir desarrollando ya como estudiante de maestría aquí en el CICES. Más o menos al mismo tiempo que llegó Jessie, llegó Gema. Gema llegó ante un grito de ayuda que yo tenía, porque yo tengo un entregable de un proyecto de una tesis de licenciatura, y de alguna forma no podía yo atraer a ningún alumno a licenciatura. Gema es parte también de esta generación dorada del verano de investigación. Y ella, pues me pidió directamente que si ella podía entrar al proyecto de sistemas de 2 componentes, que es para el que necesita un estudiante, ¿no? Este proyecto además está hecho en colaboración con el Departamento de Evolución de Proteínas del Instituto Max Planck de Tübingen. Entonces, bueno, estábamos matando 2 pájaros de un tiro. Con Gema, además, como ya era un proyecto más molecular, pues tomamos ventaja de que toda mi plataforma de biología molecular está en línea. Yo uso esta plataforma BenchLink para manejar y diseñar todas nuestras construcciones de biología molecular. Y bueno, Gema, afortunadamente, gracias a esto, pudo empezar a tocar sus secuencias, a sentirlas, porque uno tiene que jugar con sus secuencias para entenderlas, y pudo empezar incluso a obtener resultados como de predicción de dominios, mucho antes de que se mudara para acá, para Ensenada. También con Gema tuvimos una larga lista de sesiones en línea para estar discutiendo, resolviendo dudas, aprendiendo sobre temas que no dominaba, y fuimos desarrollando poco a poco lo que hoy se convirtió en su anteproyecto de tesis. Y del mismo modo, pues se las grababa. Fíjense aquí, para Gema tuvimos 11 sesiones, para Jenny tuvimos 14 sesiones, y esas sesiones siempre se quedan ahí para que tanto Gema como Jenny las revisen, ¿no? Esta sesión de acá es la sesión donde practicamos el examen de defensa de tesis de esta Ana Corral, por eso solo tenemos una sesión. Y más o menos, ya cuando se iba a mudar esta Gema a Ensenada, Gema es de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
llegaron Indira y Celi, ¿no? Ellas también llegaron de la nada, aparecieron pidiendo integrarse para hacer sus prácticas profesionales. Indira es alumna de la Facultad de Ciencias de la UABC y Celi es alumna de la Universidad Tecnológica de no me acuerdo de dónde es. Celi. Aquí está, de Xicotepec. Y las dos, bueno, están haciendo sus prácticas profesionales en conjunto con Gema. Las tres están trabajando en el mismo proyecto y lo que están haciendo ellas es están tratando de entender el proceso de censado y utilización de acetato en una bacteria que es una de mis bacterias favoritas, que es termófila. Eso significa que crece a grandes temperaturas, mientras nosotros crecemos a 37 grados de forma óptima. Bueno, nuestro interior o las bacterias que nos enferman a nosotros, como Escherichia coli, crece de forma óptima a 37 grados. Termus termófilos a 37 grados no crece. Ella necesita al menos 65 grados para crecer, una temperatura óptima de 68 grados, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta incubadora, que más bien es una estufa, que tenemos 68 grados, y debido a las altas temperaturas tenemos que incubar nuestras cajas en esta pequeña cámara húmeda para evitar que el agar se nos seque. Y bueno, Termus termófilos es una bacteria muy noble, no huele tan mal, crece muy rápido y tiene la capacidad de ser fácilmente transformable, ¿no? Entonces, básicamente lo que han hecho Gema, Indira y Celi fue construir tres plásmidos para hacer las mutaciones en 3 de los genes que nos interesa estudiar. Básicamente en 4 meses de trabajo lo lograron, lo cual es un verdadero logro. Todos los que hagan biología molecular podrán entender eso, ¿no? Y en la actualidad parece ser que ya tenemos 3 de esas mutantes. Estamos comprobándolo. Ayer nos llevamos un susto que a lo mejor no eran, pero tenemos que revisar más a fondo esos resultados. Pero yo podría casi predecir que tenemos al menos una de esas mutantes completamente listas, ¿no? Y bueno, por último, mi último tutoría es la de Emiliano Sepúlveda. Esta también la tengo en cotutoría con mi esposa Ana Laura. Emiliano lo pongo aquí porque así como mis alumnas fueron parte de mi estabilidad, también Emiliano lo fue. A él le llegó la pandemia justo cuando acababa sus 5 años. Él apenas estaba aprendiendo a escribir en ese momento. Es una pequeña tarjetita, un gafete que se hizo para su cafetería. Y bueno, nos costó trabajo, pero con el apoyo de la familia, de mi esposa y mía, y el suyo, definitivamente, el de su escuela, pues Emiliano poco a poco pasó a escribir mejor, a leer ya libros de corrido. Después con estos materiales que vemos aquí se aprendió los números y hoy en día ya está haciendo sus sumas, ¿no? Entonces también fue un logro que yo equivalgo también al que he tenido junto con mis alumnos. Además tenemos la ventaja de que Emiliano es un excelente trampa de abuelos, y entonces eso también permitió que mis papás nos visitaran una vez que ya estuvieran vacunados, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia de mi grupo en la pandemia, que se refleja en mis alumnas y en la familia, que yo creo que es el motor que hace que el grupo de transducción de señales y microbiología agrícola se mueva. Siempre les dije y puse mucho en contexto que de alguna forma íbamos a salir adelante y que esto se iba a acabar. Parece que la luz está ya asomada después del túnel. Estamos trabajando juntos y estoy seguro que todos como comunidad vamos a empezar ya a andar, ¿no? Por último, un agradecimiento especial a mis colegas del CICESE, del Departamento de Microbiología, particularmente a Rufina y Jimena. Siempre tuvimos un trabajo en equipo muy fuerte, que también creo que fue muy importante para que todo esto, todo el impacto se disminuyera al mínimo. Y bueno, con esto concluyo. Muchísimas gracias, doctor Edgardo. Creo que ha tocado también temas muy importantes respecto a este apoyo que usted le dio a sus alumnas.
Y creo que, no sé, tal vez usted pueda comentar respecto a eso, pero creo que el trabajo detrás, o sea, como lo mencionaba hace ratito, que el aceptar que pues no íbamos a volver pronto y ponerse a buscar como estas maneras que me quedé un poco impresionado porque el hecho de grabar las sesiones con sus alumnas para que pudieran estar ahí, pues tal vez es algo que pareciera un poco obvio, pero que quizá no todos lo hicieron. Creo que eso fue parte para mostrar ese apoyo. Pero entonces el hecho de que usted haya trabajado de esa manera, de romper como esa barrera, ¿no? De que no sea tan impersonal la situación, creo que fue una de las ventajas que le dio para seguir con sus alumnas y que pues tuvieran estos logros que nos mencionó. Pues al menos sé que lo que les permitió fue no sentirse tan solas y nos permitió hacer una estructura y un modo de trabajo que nos diera nos diera una rutina, ¿no? Esto también lo aprendí de la escuela de mi hijo, del Montessori. Las rutinas son importantes porque uno muchas veces se hace a sus rutinas. Entonces yo creo que el principal valor de que tuviéramos estas reuniones y que estuviera esa regularidad nos dio cierto orden en un mundo en el que acabamos de perder nuestra estructura. Entonces yo creo que ese fue el verdadero valor. La idea de grabar, por cierto, se me ocurrió porque también yo grababa todos los seminarios del posgrado en Ciencias de la Vida para algún día subirlos a la página, a una página del CCC, y en algún momento dije, ay, pues puedo hacer exactamente lo mismo con las reuniones con mis alumnos, ¿no? Sí, sí, totalmente, y de hecho creo que eso le agrega, como dice, ¿no? Ese valor, porque justo lo hace no tan impersonal. A mí, de este lado, a mí me tocó ser docente de bachillerato en el inicio de la pandemia, y por ejemplo, a mí en la escuela donde estaba me obligaban a grabar todas las clases, para que justamente los chicos, los muchachos pudieran volver a visitar eso si a alguno no le quedó claro, porque estaba, como usted mencionó, se rompió esta normalidad, se fue a otro lado y no sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que justamente pues algunas escuelas privadas pues ya tenían como esta percepción de cómo manejarlo, pero a institutos públicos o a otras escuelas pues no fue tan fácil, pero el hecho de haber tomado la iniciativa usted mismo creo que pues fue algo muy muy bueno para sus estudiantes. Gracias. Y bueno, también reconocer que el Departamento de Informática SICC rápidamente nos dio una plataforma. Primero el Blue Jeans y luego nos cambió Webex, pero creo que han sido herramientas muy, muy importantes. Totalmente. Pues bueno, me parece que por aquí no hay preguntitas, aquí por algún emoji por parte de las personas que nos estaban viendo en algún Gracias. momento donde mencionó cosas muy bonitas, aquí se lo pusieron y pues no me queda más que agradecerle por su participación, comentarle que se le hará llegar su reconocimiento y que está invitado totalmente para las siguientes versiones de estas charlas. Muchísimas gracias y ojalá ya no tengan pandemia en el tema y podamos hablar de cosas más aventadas. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.